ahorita comparto mi pantalla. Ok. A ver, espérenme. Ya está. Profe, ¿se pueden grabar las clases aquí desde el Meet? Es que, ¿sabes qué? Ya habíamos intentado eso Ajá. y no, ya le quitaron esa funcionalidad. Ay, sí es cierto. Ajá, ya no se puede. Ah, ok. Entonces, pero bueno, o sea, de todas maneras, pues todo esto lo tendremos que seguir, o sea, pues retomando porque no logramos conectarnos, Todos. digo, es Sí, decir, si vienen los otros compañeros, pues y no ven las clases, pues habría de todas maneras que retomar algunos conceptos y esto, porque si no, nada más van a conectarse a ver, ¿no? sí. Entonces, justo, bueno, Bueno, ya hicimos, sí, 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 está bien. Super. Ya. Ya estoy abriendo Super Collider, perdón. súper, vientos, ok, entonces, una ventana, vamos a seleccionar un Tile Super Collider IDE, permitir, ok. Muy bien. Sí, sí alcanzas a ver ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues justo estuvimos empezando la clase pasada a ver otra manera de secuenciar. Ya hemos hecho varios ejercicios y varias clases. Estuvimos trabajando con el objeto TDEF, ¿no? Que es Task Definition, definición de tarea, ¿no? Sí. Entonces, luego empezamos a ver, ese es uno, que es un poco más flexible y nos permite trabajar en tiempo real. En tiempo real podemos ir cambiando parámetros, cambiando listas, ¿no? Y la otra que empezamos a ver la vez pasada se llama pbind, ¿no? Que es pattern pbind, ¿no? Sí. Y bueno, todos los objetos que vamos a ir poniendo dentro del pbind, que son, bueno, ya vimos algunos como psec, prand, poisson. La diferencia es que aquí ya modelamos un cierto comportamiento y poco a poco le vamos diciendo, haz el primer paso, haz el segundo paso. Un poco te acuerdas que te platicaba acerca de la analogía de unos planos arquitectónicos, ¿no? En los planos arquitectónicos está planeado la casa, a final de cuentas, pero no en el plano, no se puede ver la secuencia de pasos que hay que llevar y hay que desarrollar para lograrlo, ¿no? O sea, que habíamos dicho, hay que quitar toda la hierba, paso 2, aplanar el terreno, paso 3, hacer el foso para poner los cimientos, paso 4, poner los cimientos, etcétera, ¿no? Entonces, este pbind es algo muy parecido, generamos un modelo y ya que tenemos el modelo, ya le vamos diciendo, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Sí. Entonces, para poder acercarnos más, o sea, como para que puedas tú, si tienes alguna duda o lo que sea, o quieres adentrarte más sobre cómo hacer una cosa u otra, en Super Collider, aquí en la ayuda, hay un tutorial, aquí hay varios en la página de browser, ¿no? Hay varios apartados y uno de esos es tutoriales, y en estos tutoriales vamos a encontrar uno sobre streams, patterns y events, ¿no?
Y en este Stream Patterns y Events se analiza pues estos conceptos, ¿no? Son 7 tutoriales en donde se puede ahondar más acerca de la diferencia, por ejemplo, entre... Hay otra manera, por ejemplo, de hacer secuencias en SuperCollider, que es routine, ¿no? Entonces tenemos rutinas, tenemos tdef, tenemos pbind o pdef. ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿Para qué hay tantas formas diferentes, no? Y bueno, aquí poco a poco te van explicando cuál es la naturaleza, ¿no? de cada una de ellas, y ya se clavan más en ejemplos del pbind, ¿no? Entonces, yo creo que ya estaría bien que, digo, este pbind lo tenemos que utilizar de cualquier manera. Ahora vamos a buscar search, pero ¿te acuerdas? Lo podíamos prender, pero no lo podíamos apagar, ¿no? Entonces, ya de una vez podemos ver la sintaxis del pdef. El pbind es, digamos, la pieza que nos ayuda a juntar todas nuestras secuencias, pero necesitamos utilizar este pdef como igual exactamente que el pbind, que el syncdef, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí un pdef para ir viendo ya la sintaxis completa de nuestro secuenciador de patrones, ¿no? Entonces, primero escribimos nuestra clase, nuestro objeto pdef, que es pattern definition, y luego, ahora sí, el primer argumento, al igual que ¿te acuerdas cuál es el primer argumento del syncdef? El nombre, perdón. El nombre, y entonces, exactamente y entonces, pues también aquí el primero es el nombre. Entonces vamos a ponerle, no sé, patrón 1, ¿no? Entonces ya escribimos, ya tenemos nuestro primer argumento, y el segundo argumento ya es un pbind, es decir, como en el syncdef tenemos nuestra función de todos los cálculos que va a tener que hacer SuperCollider para generar el sonido, aquí pues usamos nuestra pieza que junta todos, ¿no? El pbind. Este pbind ya no tiene nombre, porque nada más porque ya no es una definición de patrón, nada más es el lugar en donde vamos a juntar todas nuestras piezas, ¿no? Más bien ya directamente el primer argumento es qué es lo que queremos que suene. Entonces, ¿cuáles son los componentes que le vamos a poner en pbind? O sea, ¿cuáles son los componentes de la música? La duración. La duración, las notas, ¿no? Los instrumentos que se van a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con las notas, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacer como ejercicios muy parecidos con diferentes sintaxis. Entonces, podemos usar frec. Si usamos frecuencia, pues vamos a tener que utilizar cuando lo definamos, vamos a ponerle prand, ¿no? Cuando lo definamos nuestra lista, vamos a tener que poner hertz, ¿no? Ciclos por segundo. 240. Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer que primero necesitamos una lista
Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 220, 330, 440, 550, ¿no? Luego, ¿cuántas veces se va a repetir nuestro patrón? Le podemos poner que de manera infinita y ya terminamos los argumentos. Luego tenemos pues nuestras duraciones, ¿no? Duraciones, vamos a ponerle también PRAM y misma dosis, ¿no? Primer argumento, pues nuestra lista de valores. Vamos a ponerle aquí 0.25 y 0.125, ¿no? ¿Y cuántas veces se va a repetir? De manera infinita hasta que le digamos. Entonces ya aquí ya tenemos ya tenemos frecuencia y duración. Por el momento no tenemos instrumento, ya el PDF tiene un instrumento MIDI por default, no tenemos que generar un sintetizador a fuerzas para hacerlo sonar, a diferencia del TDEF, ¿no? En el TDEF, pues sí, tenemos siempre que generar un sintetizador para poder secuenciar nuestras melodías y todo, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, con estos dos ya tenemos algo que sonar. Ya como este es mi último, si te fijas, esto ya se parece mucho a un diccionario, ¿no? Hay una etiqueta y un valor, que en este caso es una lista, pero pues puede ser un valor o una lista, ¿no? Entonces ya tenemos etiqueta y valor. Ya al final, ya como ya no tenemos, ya no vamos a hacer más elementos en nuestra lista, ya no hay que ponerle coma, cerramos nuestro paréntesis del pbind y luego cerramos nuestro paréntesis del PDF y el paréntesis que engloba todo. Permíteme. Dame un segundo. Sí. Aquí no sé por qué se mueve por acá. Ya, disculpame. Entonces, ahora sí podemos evaluar ya nuestro pattern definition está alojado en la variable A y ahora sí a la variable A ya le podemos decir play y le podemos decir también a stop, ¿no? Entonces, el andar, te digo que ya tiene un sonido por default. Ya está. A este sí ya le podemos decir stop. Comas.
No he metido. Feedback, patrón 1, Divine, Brand. Otro que le podemos poner también es el volumen, ¿no? Por ejemplo, amp de amplitud y RAM. Vamos a ponerle 1,05, 2,5 y 0. Sí. Sí. Órale. Esto ya suena mucho más interesante, ¿no? Sí. A ver. Cero. Profe, ya sé que me lo repitió así como muchas veces, pero ¿cómo le hacía para seleccionar todo? Ah, mira, hay tres maneras. Una es directamente agarras tu mouse y seleccionas, ¿no? Oprimes al ladito del paréntesis y seleccionas todo. Pero siempre pasa mucho que luego no seleccionan un cachito, ¿no? O sea, entonces la otra es darle doble clic aquí al lado del paréntesis, ya sea el que abre o el que cierra, Sí. y ya se selecciona todo. Y la otra es estar adentro de el mundo que se quiere seleccionar y oprimir Shift, Control, B de bueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí, yo me voy a poner adentro de estos corchetes de la lista de frecuencia, ¿no? Entonces, si oprimo Shift, Control, B de bueno, se selecciona el corchete que abre, el corchete que cierra y todo lo que hay en medio, ¿no? Si yo me pongo aquí en medio del p-bind, adentro de los paréntesis del p-bind, Shift, Comando B y se selecciona todo. Y bueno, pues misma dosis. Ya, por eso siempre hago las cosas, por eso siempre escribo los cachitos, todos los cachos de código que voy a utilizar, con unos paréntesis que los engloben,
porque así es muy fácil irme al primer paréntesis y ya selecciono, oprimo Shift Comando B y se selecciona todo, ¿no? Ya no tengo que estar, ya no tengo que estar, Ajá. Arrastrando todo. exactamente. Sí. Sí, gracias, profe. Bien. ¿Sí lograste hacer sonar este primer Sí, ejemplo? sí, Perfecto. Ah, sí bueno, sonó. te estaba esperando ahí cuando ya acabes, avísame, Ah, ya sí, sonó. sí, profe, perdón. Y bueno, entonces vamos a hacer, copiarlo todo y vamos a utilizar otra manera, ¿no? Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle la variable B, y se va a llamar este patrón 2. Y ahora, en lugar de frecuencia, vamos a utilizar MIDI note. Ahora, por ejemplo, con el MIDI note, eh, Ahí fue que usamos para el debug, ¿no? ese fue el que usamos exactamente el debug, porque ahí pues eran notas y eran notas de la escala temperada, de la escala occidental temperada. Entonces, eh, tratar de estar poniendo las frecuencias exactas para cada nota, pues iba a estar un poco complicado. En qué contextos podría funcionar eso? Utilizar la frecuencia exacta. Por ejemplo, si tú quieres hacer sonar a Bach como sonaba en sus tiempos, entonces ahí a lo mejor sí conviene que busques una tabla de relación de cómo sonaban las afinaciones que utilizaba Bach, porque a la que llegamos nosotros, la que se usa hoy en día, digamos, La 440, ¿no? Pero bajé a no, no, 432. no tiene que ver con el centro de afinación, sino, Mm, sino cómo se afinaban todas las notas de la escala, cómo se dividían, cómo se generaban esas 12 divisiones de la escala. ¿Sí? Si tú agarras una cuerda y hacías de cuenta una cuerda de do, ¿no? Está afinada en do. Y tú la pulsas, la jalas, pues suena do, ¿no? sí. Pero si tú le pones el dedo en medio de la cuerda sin presionarla, sin apachurrarla, y la haces sonar, Es va a el sonar armónico, el ¿no? primer armónico, exactamente. Entonces, la parte del medio no va a vibrar y la primera parte va a vibrar para un lado, digamos, para arriba y la otra para abajo. Y así, ¿no? Ajá. Y cuando la otra vaya para arriba, y entonces ya no suena la fundamental, sino suena el primer armónico. Si tú pones el dedo en esa misma cuerda, pero la pones en un tercio o en dos tercios de la cuerda, y haces ese mismo proceso, va a aparecer el segundo armónico, que es sol, ¿no? Suponiendo que la cuerda está afinada en do. Entonces ya, digamos, para las civilizaciones grecolatinas y pre-grecolatinas, el do y su escala y su octava o su octava para arriba o su octava para abajo eran la misma nota, ¿no? Pero cuando tú ya pones el dedo en un tercio de la cuerda y sale sol, ya es una nueva nota, ¿no? Entonces das de cuenta que ya tienes tu nota do, ¿no? Tu cuerda bien afinadita en do, y le sacas el armónico, el segundo armónico sol. Y a partir de esa afinación, afinas una nueva cuerda, ¿no? Esa cuerda o va a ser, o tiene que ser más chica o tiene que tener más tensión, ¿no? Y si haces ese mismo proceso ahora con la nota sol, va a salir su segundo armónico, que es re. Y entonces ya con ese re puedes afinar una nueva nota, que su fundamental sea re. Y le aplicas el mismo proceso y va a ser la. Y así, ¿no? Y la, mi.
y mi así, y si, fa sostenido, y así te puedes seguir hasta que vuelvas a llegar a un do, ¿no? Ahora, ese do, en comparación con el do del que partimos, va a estar desafinado. Es decir, no va a ser un múltiplo de dos de ese do original. Eso por la manera en la que funciona la columna de armónicos. Eso es una ley física, ¿no? Entonces, a esa pequeña desafinación, que es menos de un medio tono, se le llama coma pitagórica. ¿Sí? Es una relación menos de un medio tono. Entonces, la historia de las afinaciones en Occidente ha consistido en ver cómo se distribuye esa coma pitagórica en la división de dos sonidos. Una división isotónica, una división física, una división más pura, por decirlo de alguna manera. Si tú agarras tu piano y lo quieres afinar, digamos, más físicamente correcto, entonces vas a poder tocar piezas en do mayor, en fa mayor, en sol mayor, ¿no? Porque comparten casi todas las notas, menos una. Pero cuando quieras cuando quieras tocar re bemol mayor o mi bemol mayor, va a sonar desafinadísimo, ¿ves? Entonces ese siempre fue un problema con las afinaciones. Entonces, más allá del centro de afinación, que es 440, o que es el moderno, también había ese problema de cómo distribuir esas pequeñas desafinaciones que tiene la columna de armónicos ya de manera física, ¿no? Entonces, pues en ese caso, si quieres hacer una grabación de Bach históricamente correcta, históricamente informada, como le oyen, pues ahí sí tendrías que buscarte una tabla en donde estén las frecuencias más o menos cómo se usaban en la época de Bach. Y ahí sí tiene sentido que no usemos nota MIDI, sino que usemos frecuencia directamente porque quieres hacer otra cosa, ¿no? La afinación moderna, que es la afinación matemáticamente igual, es la división de la octava entre, o sea, el medio tono es una distancia de raíz doceava de dos. ¿Raíz doceava de do? Raíz doceava de dos, exactamente. Esa es la afinación moderna, que ¿De es una qué? de las más... ¿Eh? ¿La afinación de qué? La afinación de la escala occidental, la afinación de la escala partida en 12, porque hay otras escalas en el mundo, que no es nada más esta escala de do Ay, sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, bla, bla, bla. a ver, ¿cómo me dijo otra vez qué se llama eso? Eso nunca lo había escuchado. Eso se llama la escala temperada, la escala temperada occidental. Órale. Ajá. ¿Qué significa? Es partir una octava, es decir, un do y un Ajá. do en 12 notas. La música más arábica, por ejemplo, utiliza medios cuartos de tono, ¿no? Que son divisiones, o sea, si tú entre do y re tienes una tecla negra, con los cuartos de tono entre do y re tendrías tres teclas negras, ¿no? Sí. Entonces, y hay otras afinaciones, por ejemplo, las afinaciones que utilizan en el gamelán. ¿Alguna vez has escuchado un gamelán? No. El gamelán es la orquesta de percusiones típica de Indonesia, ¿no? Ellos tienen otras dos afinaciones, que son el slendro y el pelok, ¿no? Pero la occidental, digamos la europea y sus colonias, es la escala bien temperada dividida en 12 notas. Y la afinación moderna, la que utilizamos hoy en día, la de las notas MIDI, es raíz doceava de 12. Es la escala matemáticamente igual. Sí. Hay afinaciones isotónicas, está la afinación la física, la afinación pura, y entonces hay toda una historia de las afinaciones. Bach no sonaba igual
a como lo escuchas hoy en un piano. Telemann, Josquin de Prez no sonaban igual. Ellos, los coros, las orquestas tenían diferentes afinaciones. Por eso los músicos que se dedican a lo que se conoce como música antigua tienen mucho esta onda de música históricamente informada. Y entonces, por ejemplo, en músicas del barroco, las orquestas, las cuerdas, por ejemplo, los violines, las violas, no tienen cuerdas entorchadas, tienen cuerdas de tripa. Y afinan con la afinación de esa época, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, sí sería relevante que en lugar del ejercicio que hicimos la clase pasada, en lugar de usar nota MIDI, usáramos las frecuencias exactas. Pero como no nos interesaba en el ejercicio pasado, pues usamos nota MIDI y se acabó, ¿no? Ahora, puede ser que tú quieras hacer una nota que no use la escala occidental. Entonces, pues aquí ya puedes poner tus números en frecuencia como tú los quieras y te saldrá tu escala, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, en el patrón PDEF, patrón 2, lo que le cambié, por ejemplo, es la nota MIDI. Aquí sí podemos poner esto, ¿no? De 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Aquí está la escala completa, cromática, ¿no? Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do. Con la misma estrategia con amplitudes así, diferentes y dos duraciones. Hasta le podemos poner todavía una más chiquita, bueno, para cambiarle algo. 0.0625, ¿no? Esa sería la mitad de 0.125. Y entonces... Quedó 0. ¿Quedó qué, perdón? Arriba, en el alarm, tiene uno de amplitud 0. Sí, porque así podemos generar un silencio. Ah, ok. ¿No? Así ya metemos un silencio así medio random. Hay otra forma de poner silencios, ya ahorita lo vamos a ver. Pero pues esta es otra, ¿no? O sea, sí lo que hace pbind es relacionar nuestras listas, ¿no? Entonces va a agarrar, o sea, si esto fuera psec, pi secuencia, entonces el primer paso de nuestra secuencia sería nota 60, amplitud 1, duración 0.25. Paso 2, nota 61, amplitud 0.5 y duración 0.125. Paso 3 y así, ¿no? Los va relacionando. Ahorita le pusimos PRAND y entonces pues, agarra cualquiera. Agarra cualquiera y ya, ¿no? O sea, sí. De hecho, lo que hace PRAND es genera una lista bastante grande de números random, es decir, no, o sea, una cosa sería que esta lista le hiciéramos un shuffle, por ejemplo, y ya como quedara, esa lista la va repitiendo. Pero no, PRAND más bien va seleccionando, va haciendo varias listas que no se repiten, eso es a lo que me refiero, ¿no? Ahorita vamos a ver otro que es PWRAND, que entonces ya le podemos dar pesos
a nuestra semilla random. ¿No has escuchado hablar del seed random en programación? No. Bueno, el random es como un Sí, es al aleatorio. real, ¿no? O sea, el gran random de la naturaleza hasta el momento no es modelable por una computadora, ¿no? Pero sí hay acercamientos ya muy sofisticados. Entonces, para trabajar con random en computación, generalmente hay algo que le conocen como semilla, que es como el perfil de la función random que vas a utilizar para generar tu generador de números aleatorio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es ¿cómo se llama? Eh, es una semilla, digamos, lineal, pareja, o sea, todos los números tienen la misma posibilidad de aparecer. Pero ya le podemos dar más random, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sonar este. Sí. Bueno, no, aquí no suena nada, no suena nada musical desde Sí, una no. perspectiva más tradicional, porque lo que hace que la música suene a do mayor o a re mayor o a mi mayor es la manera, el porcentaje de repetición de cada una de las notas y el porcentaje de secuencialidad de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, tenemos, sí alcanzaste a ver el video que les mandé acerca de los modos, las escalas modales. Sí. Bueno, Um, entonces, sí. ¿te acuerdas que si tú tienes una nota de do a do, todas las notas blancas, tenemos do mayor, ¿no? Sí. Si tú agarras de la a la todas las notas blancas, tenemos la menor, Sí. pero si lo vemos desde los modos, sería do mayor, sería do jónico y la eólico. Entonces, si tú agarras de re a re todas las notas blancas, entonces tienes una escala de re dórico. Y así, ¿no? Mi es locrio, fa es lidio, sol es mixolidio, la eólico, y si no me acuerdo de si ahorita te digo. No, creo que sí es locrio, ¿no? Sí, sí es locrio y mi es frigio. Sí, pero bueno, el punto no es ese. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí nuestra escala mayor, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es la estructura de la escala mayor? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Exactamente, ¿no? Entonces era 60, 62, 64, 65, 67, 69, 71 y bueno, 72, ya regresamos al siguiente do. Entonces aquí tenemos nuestra semilla de random parejito, ¿no? O sea, lineal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Así como lo pusimos, va a sonar a do mayor, a lo mejor no. A lo mejor en esta vez que lo echemos a andar, se va a clavar más en re, ¿sí? Sí. Y entonces lo que vamos a estar escuchando es un re jónico. O sea, el hecho de que hayamos puesto aquí do, la escala de do mayor, así como está, no significa que vayamos a escuchar un do mayor, porque el random puede hacer que en esta ocasión que echamos a andar el algoritmo suene más mi como una especie de nota central, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, lo voy a echar a andar.
Pero aún así sí suena diferente que el anterior. Sí, no, suena muy diferente que el anterior, justo porque este no tiene, no, son dos notas que sí están en la escala occidental y dos notas que no están en la escala occidental. Ujú. Ok. Sí. Ujú. No, pero sí suena diferente. Sí suena diferente, ¿no? Pero que entonces, ok, bueno, ya tenemos aquí Fred y MIDI Note. Ahorita vamos a hacer uno tercero, en donde veamos dos. Vamos a ver. Ok, entonces, ahora, hay otra forma, te digo, como es un lenguaje de programación, muy inteligentemente lo hicieron varias formas de programar la misma cosa, ¿no? Entonces vamos a poner vamos a usar otra variable, C, y C aquí, C acá, y este se va a llamar patrón número 3. Entonces ahora no vamos a utilizar MIDI Note, hay otra manera de escribir aquí en el PDF, bueno, no en el PDF, en general en teoría musical, que se llama degree, ¿no? Degree. Este degree solo puedes utilizar notas de 0 a 11, ¿no? 0, do, 1, do sostenido, 2, re, re sostenido es 4, 3, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Y así para las 12 notas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y puede ser aquí 0. A veces sí se admite el 12, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ¿El aquí, cero es do? ajá, el 0 es do. Ok. Entonces la diferencia es que aquí nada más que aquí nada más estás llamando a todo 0, todos los dos. Ujú. 1, todos los dos, Pues todos es los como dos. la misma octava. Es, pero aquí podemos agregar otra cosa, que es octava. O B, C, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ponerle octava 3, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto que va a pasar, que va a hacer do índice 3, do sostenido índice 3, eh, re índice 3, re sostenido índice 3, etcétera, ¿sí? Para eso sirve ese de octava. Sí, es como, Ok. sí, justo se desarrolló una técnica como de teoría de grupos finitos para análisis musical y resultaba que esta era mucho más conveniente eh, entender o escribir las notas como estos degree para poder hacer conjuntos y sets. Por eso se quedó, o sea, por eso está esta otra forma, ¿no? Entonces, pero vamos a hacerlo andar aquí, así como está. Vamos a sonarlo. Se oye más grave, ¿no? Porque Sí, si le ponemos índice 5, va a ser exacto. igual que 60, 61, 62. ¿No? Pero por ejemplo aquí en octava
aquí en octava le podríamos poner que una sea índice 5 y la siguiente sea índice 4, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a generar, por ejemplo, ¿no? Cuando ya el p-bind empiece a juntar todas nuestras listas, va a ser el primer paso, va a ser do, índice 5, amplitud 1, duración 0.25. Segundo paso, do sostenido, pero este índice 4, amplitud 0.5, duración 0.125, ¿no? Entonces, si le pusiera VRAM, también los agarraría como aleatorios, solo pero de 2 octavas. Exactamente, vamos a escucharlo a ver qué tal suena así. VRAM, acá lo vuelvo a terminar. No, y entonces, bueno, pues ya empezamos a complejizar nuestro modelo, ¿no? Ya genera melodías ya más complejas. Simplemente es un acercamiento diferente, ¿no? Sí, sí. Suena súper recuerdo. Sí, pero mira, vamos a agregar una cosa aquí nueva en el filtro 3. No vamos a utilizar P rara, vamos a utilizar PW rara. ¿Ese qué es? ¿Este qué hace? Este nos permite, vamos a poner una escala mayor para seguir con la onda de res modo, ¿no? Entonces sería do, res 2, mi es 4, fa es 5, sol es 7. Ah, con una distribución de probabilidad. Exactamente, con distribuciones de probabilidad. Y 11. Entonces aquí tenemos que agregar otra lista que son los pesos, ¿no? Son las distribuciones de probabilidad. Entonces, si queremos que suene do, obviamente esto tiene que estar normalizado, ¿no? Si queremos que suene do, que suene más a do mayor, le podemos dar una lista de probabilidad que nos ayude a modelar eso. Por ejemplo, lo que más va a aparecer son dos. Entonces vamos a ponerle, a ver, 7 entre 1 más 2. O sea, 1 más 1 entre 7, como 1, 14. No se puede poner ahí un séptimo. Se puede poner un séptimo, claro. Claro, podemos poner un séptimo. Para ponerles igual. Podemos, es que si lo ponemos igual, entonces es igual, ¿sabes? Raro. Entonces lo que yo quería es, por ejemplo, pensar un séptimo es 1 con 14 más o menos, ¿no? Entonces, para que el do ya sea preponderante, le podemos poner 0.3. No. Vamos a dejarlo con 0.14. Y vamos a ponerle un poquito más, 0.2. Pues entonces, con pura distribución de probabilidad, podríamos hacer una escala, ¿no? O sea, como una escala y poner una probabilidad muy chiquita para las notas que aparecen en notas. Por ejemplo, hice la palabra de barba y estaba, era la 2 que tenía si bemol, la bemol y mi bemol. Entonces podrías poner solo mi natural con una probabilidad muy chiquita. Bueno. Sí, exactamente justo lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a seguir con video, ¿no?
Vamos a ver varias formas. Entonces, ¿con qué preponderante en este sintáctico? Pues las listas, ¿no? Ya se ve que bastante claro que las listas son lo preponderante en el sintáctico. Entonces vamos a hablar de más listas, luego a matrices, luego a diccionarios, y luego vamos a juntar las matrices y los diccionarios en el modelo de máquinas dadas de tal manera que podemos sacar la matriz de transacción de un paso de todas las fugas de barra, por ejemplo, y generar y programar un generador random que suene como baja. No, entonces esa distribución de probabilidad. Utilizar el random es una cosa muy importante que nos ha dado la computadora a lo largo de la computación. Tan es así que gracias al cálculo al cálculo de ¿cómo se llama? De funciones más cercanas a los algoritmos que pudo delinear la teoría del caos, por ejemplo, ¿no? Antes de la computadora no teníamos la capacidad de cálculo para darnos cuenta que había funciones posibles en las condiciones iniciales, hasta que pudimos utilizar una computadora para calcular muchas veces esa función y ver que tenía diferencias en sus resultados. No pudimos dar cuenta de, pudo formular la teoría del caos, por ejemplo, ¿no? Entonces el random es una herramienta muy importante para hacer música por computadoras, pero entonces ahí ya podemos utilizar herramientas de distribución de probabilidades, estadísticas, estocástica para modelar los random y utilizarlo a nuestro favor y que no solamente una caja de no se va a pasar, ¿no? Un poco más por ejemplo, lo típico es una de las estrategias de machine learning para hacer música con inteligencia artificial. Te agarra todas las piezas de los mismos que los mismos más o menos han sido como el organismo modelo para los ejemplos de inteligencia artificial. Entonces te agarras todas las piezas de los virus y les sacas su matriz de ilustración paso, ¿no? Y ya realizas todas, entonces tienes en esa matriz de transcripción las bases el ADN de la música del virus. Entonces esa matriz de transcripción se la agregas a una buena manera tan sencilla que ya tienes una transcripción, a una manera de piezas y lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos para seguir. Vamos a tener el ejemplo con el W grande. Entonces, ya tenemos todo para hacer 0.3. Veo, jalo en 1, miro, jalo en 0.5. Yo probabilidad ya más o menos me la sé porque he hecho mucho análisis y así es, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí me estoy más machine learning, ahí skill learning. Yo ya pasé por todo el entrenamiento de 8 años de carrera para analizar un chingo de piezas mayores y ya más bastante poder dar este perfil, ¿no? Sí. La cosa para hacer la machine learning cuando tienes la manera de automatizar ese proceso de bibliotecología, por decirlo de alguna manera, de análisis, y lo puede hacer solo tu algoritmo, ¿no? Sí. Entonces, mi lo vamos a dejar en 0.6 fa, vamos a dejarlo en 0.1, sol, vamos a ponerlo en 0.2, a ver cómo vamos. 0.3, más o menos 0.1, 0.1, 0.2, vamos a 0.7, do, re, mi, fa, sol, la, vamos a ponerlo 0.5, más 0.5, nos falta para do, re, mi, fa,
fa, vamos a agregarle el fa 15, entonces, vamos. Sí, está bien, ya 0.05 y ahora sí ya tenemos 1. Ya hay otro método para no tener que estar haciendo las cuentas y normalizar cualquier lista. Todo debería ser este ejercicio para asegurarnos de que estamos la suma de todos nuestros pesos es 1. Entonces ya todos, ahí está, da 1. Muy bien, entonces octava, rand, vale, entonces voy a echar a andar este tele. Sí, suena más a música tonal, ¿no? Sí, la distribución sí está bien. La distribución sí hizo una gran diferencia. Ya. Perfecto. Entonces ya nada más para tener, bueno, ya tenemos Divi, Tab, Tool. WRAM. Yo creo que mira, con estos hoy podemos podemos terminar hoy, porque ya lo que seguiría es agregarle un instrumento, ¿no? Sí. Para eso necesitamos ya escribir nuestro SIGDEF y ponerle en los argumentos todos los símbolos que queramos aquí agregarle nosotros, ¿no? Pero entonces nos va a tomar un poco más de 5 minutos que tenemos. Entonces yo creo que aquí podemos tratar la siguiente clase. Ya nos abocamos a ver un poco más de listas y matrices en Python y SuperCollider para que podamos pasar a la matriz de transición, la máquina de estados infinitos, ¿vale? Sí. Entonces, pues muchas gracias, que tengas un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Sí. Antes de eso, profe, hace rato estaba platicando con Aileen y creo que a ella sí se le complican mucho las clases del viernes, porque de hecho desde el principio nos había dicho que ella solo podía venir 1 hora. Entonces, y ahorita le están pidiendo que haya unas conferencias que son los viernes. Entonces estamos viendo, bueno, si no sé si se podría cambiar la clase del viernes al sábado. Bueno, no sé. Al sábado, si sí, podría. Yo sí podría. Si se van a comprometer a conectarse, cuenten conmigo. Ok, entonces para ponerle ahorita, bueno, para decirle y ya ponernos de acuerdo con usted también la hora y decirle a Ricardo también. A Ricardo. Perfecto. Órale, entonces, sí, yo sí podría los sábados. Ok,
es para decirles y le escribir ahí. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues te agradezco, Karina, que estés muy bien. Pasa un buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao.